tus bondades. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, Señor. Hoy, Señor, disponemos este tiempo maravilloso, Padre, para que hables, para que inundes nuestro ser, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te alabaremos, en el nombre de Jesús te bendeciremos. Queremos en este momento poner nuestra mente, nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia, sabiendo que para ti nada es imposible. Eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Te exaltamos, Señor, y gracias, Señor, por la palabra que has dispuesto para todos nosotros el día de hoy. Una palabra de salvación, de vida eterna. Señor, aquí está, Señor, tu pueblo, tus hijos. Aquí está tu sierva, Padre. Instrumento poderoso sea en tus manos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Vamos a, diría el pastor, vamos a seguir con la serie de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? De Lea, de Raquel, y vamos a seguir leyendo acerca de Jacob. Amén. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia. Primero vamos a ir a Lucas 22:39. Mientras lo buscamos, vamos a orar. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque en tu nombre, Señor, somos más que vencedores, Padre. Y como hemos confesado con nuestros labios, Señor, a través de esa alabanza, bendito Jesús, no volveremos atrás, Padre. Cueste lo que cueste, Señor Jesucristo, duela lo que tenga que doler, bendito Padre Celestial, no volveremos atrás, Señor. Con nuestros labios lo hemos confesado, Padre, a través de este canto, y hoy aquí estamos. Te rogamos, suplicamos en el nombre de Jesús que nos hables tu preciosa palabra, Señor, tu poderoso mensaje. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a la vida y al corazón de cada uno de mis hermanitos aquí presentes, Padre. Que tomes el control, Señor, total y absoluto, Padre, de lo que se habla, Señor, en esta hora, Padre, y de todo lo que aquí se lleva a cabo, Señor. Padre, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, sea quitada toda distracción, Señor. Todo sueño, Padre, todo cansancio, Padre, toda pereza, Señor, todo pensamiento de hombre, toda palabra de hombre, Señor, se ha quitado todo eso en el nombre de Jesús. Y que nuestros sentidos estén aquí atentos a tu palabra, Señor, porque hoy tú nos vas a hablar, Señor, y tu misericordia es con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas 22:39, ¿verdad? Amén. Dice la palabra y tiene un subtítulo que dice: Jesús ora en Getsemaní. ¿Cuántos sabemos que ese momento era el momento más difícil de Jesús? Una noche antes de que Él fuera entregado, de que fuera crucificado. Imagínate tú la presión que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? O te esté pasando, que a veces hemos vivido situaciones, no sé, a lo mejor de mañana tengo que pagar un dinero, o mañana voy a ir a recibir un diagnóstico, o mañana me voy a ver con una persona que hace tiempo peleamos, y cosas así que decimos, es mañana. Imagínate esa presión que estaba sintiendo en ese momento el Señor Jesús, de saber todo lo que el día de mañana le iba a acontecer. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos preocupa el día de mañana? Amén. Muchas veces vivimos, ¿verdad?, preocupados por el mañana. Y el Señor quiere que nosotros descansemos en Él, que descansemos en sus promesas, que hagamos nuestra esa palabra donde Él ha dicho que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que en sus brazos podemos reposar, ¿verdad?, confiadamente, y que dice su palabra que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar.
Entonces, no sé si tú puedas imaginarte la presión que estaba sintiendo en ese momento el Señor Jesús, de saber que el día de mañana iba a ser entregado, todo lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer, los golpes que iba a recibir. Y a veces así nos pasa a nosotros. Sentimos tanto estrés, ansiedad, presión de lo que será el día de mañana. Pero ¿cuántos en esos momentos buscamos la presencia de Dios? En el mundo, el estrés, la ansiedad y la presión, ¿a qué lleva a las personas? Muchos buscan salidas fáciles. Y no es cierto que muchos, no solo jóvenes, sino también adultos, ¿verdad? Muchos jóvenes y adultos buscan las salidas fáciles, porque ya es tanta la presión que están sintiendo, porque ya es tanta la ansiedad, porque ya es tanto el decir no puedo más, y buscan salidas fáciles. Muchos se quitan la vida, muchos, ¿verdad?, ante una situación quizá de desempleo, de escasez, buscan la manera rápida de hacer dinero, pero en el intento también pierden la vida. En el intento pierden sus familias. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, a confiar en el Señor, y porque a veces no le permitimos que se haga su voluntad en nuestra vida. Imagínate entonces ese momento tan difícil y tan lleno de angustia que Jesús estaba viviendo. Si tan solo nosotros a veces no decimos mañana tengo que pagar un dinero y no dormimos, o mañana me voy a enfrentar a esta situación, o mañana voy a ver a estas personas que hace tiempo peleamos, que hablaron mal de nosotros, que quedamos mal, y tenemos eso y decimos ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y son cosas que traen a nuestra vida angustia, que sentimos presión porque no sabemos lo que será. Entonces así el Señor Jesús estaba sintiendo. Vamos a leer el verso 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hasta ahí. Entonces, imagínate tú la presión que estaba sintiendo nuestro Señor Jesús y la angustia de que al día de mañana iba a ser crucificado, golpeado, lo iban a escupir, le iban a poner esa corona de espinas. Pero dice la palabra que todo lo que él estaba sintiendo lo condujo a la oración, lo llevó a que orara. Entonces nosotros ante esas situaciones no tenemos que tomar salidas fáciles, sino venir a la presencia de Dios y sumergirnos en oración. Dice la palabra que mientras el Señor Jesús estaba orando de rodillas, vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Solamente en la presencia de Dios es donde vas a encontrar fortaleza para poder seguir adelante, para no volver atrás. Dice que Jesús les dijo: oren que no entren en tentación. Y cuando hablamos de tentación a veces pensamos que es sexo, otras cosas, pero no. A veces somos tentados a volver atrás. A veces somos tentados a ya no congregarnos. A veces somos tentados a ya no continuar porque sentimos que la carga es mucha, que es mucha presión. Y el Señor nos ha enseñado, ¿verdad?, a través del pastor, que no hay por qué cargar nada, que descansemos en Él. Entonces dice que mientras él oraba, apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando tú y yo oramos, no solamente aparecen ángeles, sino que ahora es el mismo Señor Jesús ahí a nuestro lado.
Entonces que cuando tú y yo sintamos que no podemos continuar más, que es mucha la presión, que es mucha la carga, que quizá estamos cansados, agobiados, desesperados, que todo ello nos lleve a buscar al Señor Jesús en oración. Amén. No vamos a buscar salidas fáciles, no vamos a dejar el lugar que el Señor nos ha dado, sino que lo vamos a buscar en oración. Amén. Y dice la palabra, ahorita vamos a entender que entre más dolor tú estés sintiendo, con más fuerza debes de buscar a Dios. Porque dice la palabra aquí en el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Amén. Imagínate una persona en agonía. Yo creo que si antes de leer esto, ¿verdad? Nos imaginamos una persona en agonía y tal vez imaginamos que su oración es débil, que su oración es con poca fuerza. Y al contrario, dice la palabra, estando en agonía, oraba más intensamente. Aleluya. O sea que entre más grande sea tu dolor, tienes que orar con más fuerzas. Amén. Amén. Y si es posible, porque el Señor Jesús estaba en su forma de hombre. Y dice, cuando estaba en agonía, su oración no fue más débil, no fue con menos intensidad, sino que fue con más fuerza. Entonces, cuando tú y yo estamos desesperados, cuando quizá ya le hemos pedido al Señor mucho por alguna cosa, alguna situación, y no vemos que nada acontece, no desmayes, no te canses y no te desanimes. Clámale con más fuerza. Amén. Amén. Y dice la palabra, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate, a los discípulos la tristeza los llevó a dormirse. A Jesús era algo que lo estaba llevando a orar más intensamente. Muchos de nosotros viene la tristeza, situaciones difíciles, de miedo, de angustia, de persecución a nuestra vida, y hacemos lo que hicieron los discípulos. Dejamos de orar y nos dormimos. Y no un sueño físico, ¿verdad? Sino que estamos dormidos espiritualmente. Así es. Ya no alcanzamos a percibir lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Nos volvemos como es una persona dormida. Le hablas y no te escucha porque está dormida. Así nosotros a veces estamos tan tristes, tan presionados, tan llenos de ansiedad que nos dormimos. Que esa tristeza nos lleva a sumergirnos en ese sueño y el Señor nos está hablando y ya no podemos escuchar su voz. Así es. ¿Se acuerdan? Una vez predicábamos acerca de que el Señor le reclamaba a su pueblo y les decía que ellos decían que aún no había llegado el tiempo de edificar la casa de Dios. Y el Señor les pregunta, ¿aún no ha llegado el tiempo? Cuando ya era tiempo. Así el Señor a muchos de nosotros, pero como esa tristeza por lo que vivimos nos hace que estemos dormidos, el Señor nos dice, es tiempo que te levantes, es tiempo que me sirvas, te quiero aquí, y no porque el Señor nos necesite, sino porque en el gran amor que nos tiene nos concede el poder servirle. Pero nosotros estamos dormidos, ya no escuchamos su voz, ya no percibimos lo que el Señor nos dice. Y entonces dice que Jesús les dijo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y yo te repito, tentación, ¿verdad? A veces tentación es no continuar más en el camino del Señor. Y tal vez dices, no me voy a ir al mundo y no me voy a ir a hacer lo malo, pero ya no puedo seguir, ya no puedo continuar.
Y es el primer pensamiento que pone el enemigo en tu mente, que tú ya no continúes, que dejes de orar, que dejes de leer la palabra, que te apartes de la congregación, que ya no busques al Señor, porque Él es sutil, Él es astuto, y lo primero que hace es sacarte de las cosas de Dios, para después venir y ofrecerte todo lo que te gusta. Y como tú ya estás lejos de las cosas del Señor, fácilmente vamos a caer. Entonces es bien importante que esos momentos de presión, de desesperación, de dolor, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que duelen en nuestros corazones. Y que esas cosas que duelen nos lleven a buscar a Dios, pero verdaderamente, ¿verdad?, sumergirnos y orarle. Y Señor, dame fuerzas porque no soporto esto. Y quita este dolor porque no me deja servirte, porque no me deja adorarte. Y muchos hemos dicho, ¿verdad?, que para poder servirle a Dios, para poder ir y orar, primero tenemos que estar limpios. Y no es así. Esa limpieza la vamos a obtener cuando vamos y tenemos comunión con el Señor. Entonces no tenemos que esperar, ¿verdad?, estar bien para poder empezar a servir, sino que en el camino el Señor hace la obra, Él nos limpia. Ahora sí vamos a ver, bueno, aquí fue acerca, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y tú y yo podemos decir que Él era Jesús, ¿no? Y que quizá podemos decir Él era Jesús, es Dios, pero en ese momento no estaba en su forma de Dios. Pero ahora vamos a ver lo que enseña la palabra acerca de Jacob. Vamos a Génesis 32. Génesis 32. Versículo 4. Desde el versículo 1. Me dicen amén cuando lo tengan. A ver, para empezar a leer, vamos a recordar que a Jacob Dios le habló y le dijo que saliera de la tierra donde moraba con Labán. Labán ya se había hecho muy rico porque la bendición que el Señor le daba era a través de Jacob, el trabajo que él realizaba. Pero el Señor le dice a Jacob que es tiempo de salir, que tome a su familia y que salgan. Y se acuerdan que en el camino, cuando ya Jacob se iba, viene Labán y le reclama porque él creyó que Jacob le había robado sus ídolos. Y fue Raquel la que se los había robado. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Entonces, imagínate la situación que estaba viviendo Jacob. Huía de Labán, pero el Señor le había dicho que saliera. Y Labán viene a su encuentro y sí lo dice la palabra. Le dice Jacob, ¿por qué has salido en mi persecución? O sea, lo que Labán quería era matar a Jacob, era acabar con él. Jacob le dijo, ¿por qué has venido en mi persecución? Y entonces vamos aquí a ver, viene Jacob entonces huyendo de Labán y del mal que Labán quería hacerle. ¿Y qué crees que se va a encontrar ahora? Otra dificultad. Así pasa con muchos de nosotros. A veces decimos, vengo saliendo de una situación difícil y llega otra situación más difícil. Pero es ahí donde el Señor se hace presente para fortalecernos y es ahí donde tenemos que clamarle. Entonces imagínate, viene huyendo de Labán, Labán lo perseguía, quería quitarle lo que era suyo, quería acabar con él. Viene huyendo de uno y se encuentra con otro más. Pero vamos a ver, dice la palabra, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim,
y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Fíjate, aquí vamos a entender bien la palabra. Jacob venía saliendo de la tierra de Labán y ahora se iba a enfrentar a Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú había dicho que él juraba matar a su hermano Jacob? Sí. Entonces imagínate, venía huyendo de Labán y ahora dice, chin, me voy a encontrar con Esaú. Y Esaú había dicho que en cuanto su padre, Esaú había dicho, ¿verdad? Dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, primero Jacob huyó de Esaú porque Esaú quería matarlo, pues lo había engañado. Y ahora se encuentra con Esaú, viene al encuentro de Esaú. Entonces imagínate, viene huyendo de Labán y ahora se va a encontrar con Esaú. ¿Qué pensarías tú? Que uno de tus hermanos, ¿verdad?, te haya hecho esa amenaza hace muchos años. Cuando te encuentre voy a acabar contigo, voy a matarte, voy a destruirte. Y entonces el Señor le dijo, sal de ahí. Entonces él iba a encontrarse con Esaú, pero habiendo recibido la instrucción de Dios. Entonces Dios lo iba a ayudar. Dice aquí el verso, vamos a seguir en el verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decírselo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Vamos a entender la palabra. Dice que Jacob le envía presentes a su hermano Esaú, para que Esaú no le hiciera nada, para que le perdonara la vida. Jacob se acordaba, ¿verdad? Y muchas veces así taladran en nuestra mente los errores que hemos cometido en el pasado. Y muchas veces llega la hora y el momento de enfrentarnos con alguna situación por causa de lo que hicimos en el pasado, de nuestros errores pasados. Y decimos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces a Jacob le taladraba eso. Engañé a mi hermano, engañé a mi padre, usurpé su lugar. Esaú dijo que me iba a matar y ha llegado el momento de encontrarme con él. Si a veces así, ¿verdad?, teniendo una contienda entre hermanos, ¿está uno en paz? No está uno en paz. Entonces imagínate lo que sentía Jacob de decir, lo engañé y ha llegado el momento de mirarlo cara a cara, y él dijo que me iba a matar. Yo no sé, ¿verdad? Quizás sí hay cosas en nuestra mente que taladran por los errores que hemos cometido en el pasado. Pero ahorita vamos a ver que un encuentro con Dios nos renueva desde nuestro interior, lo más profundo de nuestro ser, y aún a las personas con las que estamos. Si nosotros tenemos un encuentro con Dios y somos restaurados, aún a las personas que nos rodean, el Señor obra en ellas. Y dice la palabra que el que ama al Señor, aún a ese con sus enemigos lo hace estar en paz. Entonces imagínate, este Jacob envía ese presente a su hermano Esaú, pero ¿qué es lo que vienen y le dicen sus mensajeros? ¿Sabes qué? Tu hermano viene a recibirte, y vienen 400 hombres con él. Jacob pensó que Esaú venía con esos 400 hombres para hacerle la guerra,
para acabar con él, porque él sabía lo que había hecho y él sabía que iba a haber una consecuencia y que ahora tenía, ¿verdad?, que afrontar las consecuencias del engaño, de lo que él había hecho. Entonces imagínate también la presión, ahorita vimos, ¿verdad?, con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, lo que él estaba sintiendo, porque al día de mañana sería crucificado. Imagínate la presión que siente Jacob. Llevaba a sus esposas, ¿verdad?, a las siervas, a sus hijos, eran unos niños. Entonces imagínate el dolor que había en él. No sabía, ¿verdad?, si quizá esa misma noche iba a ver morir a su esposa, a sus niños, él mismo. Y le dicen, viene a ti, y viene con 400 hombres. ¿Qué sentiría? ¿Sí? Realmente quizá él dijo, hasta aquí llegamos, va a acabar con nosotros, con mis mujeres, con mis niños, con mi vida. Y dice la palabra en el verso 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Esa era la idea. Él ni siquiera sabía, ¿verdad?, cómo iba a reaccionar Esaú. Él solamente tenía en mente las palabras que había dicho, voy a matar a Jacob. Y entonces él se prepara, ¿verdad? Dice que distribuye, forma varios campamentos y dice, bueno, si Esaú acaba un campamento, el otro va a escapar. Él estaba viendo la manera, ¿verdad?, de salvarse, de salvar lo suyo. Entonces, pero ahorita vamos a ver en el verso 9, ese temor y esa angustia que Jacob sintió, lo llevaron. Jacob iba obedeciendo la instrucción de Dios, porque Dios le dijo, sal de la tierra de con Labán. Jacob pudo haber dicho, yo no sigo el camino, me regreso. Pero no es eso lo que dijo Jacob. Él sabía que Dios le había dicho, si se acuerdan que Dios le dijo, no te voy a dejar hasta que haya cumplido en ti todo lo que te he prometido. Así pasa en nuestra vida y el Señor también nos dice, no te voy a dejar hasta que haya cumplido en tu vida todo lo que te he prometido. Y todo lo que he dicho de ti lo voy a hacer y hasta que no lo haga no te voy a dejar. Pero ahora, ¿verdad?, llegaba entonces ese momento en que Jacob tenía que enfrentarse con Esaú. Entonces en el 9 se pone a orar, lo que nosotros debemos hacer cuando sintamos temor y angustia. Y dice en el verso 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Estaba recordando a Dios, ¿verdad? Le dice, Señor, tú fuiste el que me dijo que volviera acá y que me ibas a hacer bien. A veces nosotros es bueno y es hermoso y así se debe hacer, pero a veces, ¿verdad?, le decimos al Señor como si al Señor ya se le hubiera olvidado, ¿verdad? Pero qué hermoso es recordarle al Señor en oración, Señor, tú has dicho de mí que vas a hacer esto conmigo. Tú has dicho de mí que no me vas a dejar. Tú has dicho de mí que tú eres mi pastor. Tú has dicho de mí que tú eres mi sanador. Y es lo que estaba haciendo Jacob. Le dijo, tú eres el que me dijiste que vuelva a mi tierra y a mi parentela. Me dijiste que me vas a hacer bien. Y en el 10, Jacob reconoce su indignidad. En el verso 10, Jacob reconoce su indignidad y quizá ahí hace memoria y le confiesa al Señor el pecado, ¿verdad?, que él había cometido de usurpar a su hermano, de engañar a su padre, y le dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí, ¿verdad? Esaú le estaba diciendo al Señor, así como era, su oración era específica: Señor, le tengo miedo a mi hermano. Muchas veces, ¿verdad?, nuestra oración no es específica, por eso a veces tampoco recibimos nada, porque muchos oramos, ¿verdad?, como a veces se nos dice: Señor, tú lo sabes todo, ayúdame. Imagínate a Jacob diciéndole: Señor, tú lo sabes todo, ayúdame. No, la oración de Jacob fue una oración bien precisa y bien específica. Y le dice al Señor: tengo miedo de Esaú. ¿Cuántos de nosotros podemos acercarnos de esa manera al Señor? Con confianza y decirle: Señor, tengo miedo de esto. Señor, me está doliendo aquello. Señor, ya no aguanto esto. Señor, siento esta presión. Así era la oración de Jacob. Amén. Y dice la palabra: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dice el verso 13, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Dice la palabra que él siguió enviándole regalos a Esaú. Aquí estaba Jacob, Esaú venía en camino y Jacob se acordaba. Decía: Esaú va a venir, me va a encontrar y va a acabar conmigo. Entonces en el camino le envió presentes. Y ahí, si tú le sigues leyendo, le envió camellas, asnas, novillos. Pero vamos a ir ahora al verso 22. Dice la palabra: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice la palabra, ¿verdad?, que pasó el vado de Jaboc, hizo cruzar ese arroyo a sus mujeres, a sus siervas y a sus hijos. Y dice la palabra de Dios, aquí hay una palabra clave en el verso 24. Dice que ahí se quedó Jacob solo. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas que Jesús se apartó de sus discípulos y también se quedó solo? Y a solas fue cuando tuvo comunión con el Padre. Y a solas fue cuando recibió la fortaleza, cuando estaba en agonía y cuando clamaba más intensamente. Cuando yo escribía esta palabra, recordé que en una ocasión nuestro hermano Rodrigo nos predicó y él nos hablaba con estas palabras y nos decía: la señora soledad. Porque Jesús estaba solo cuando tuvo comunión con el Padre. Y aquí dice la palabra que Jacob también se quedó solo. Entonces, ¿verdad?, que nuestros momentos de soledad sean para eso, para sumergirnos en su presencia, para orarle y para clamarle. Imagínate la presión que estaba sintiendo Jacob. Era así algo literal: me van a quitar la vida, van a morir mis hijos, van a morir mis mujeres, mis niños. Pero dice la palabra que hizo pasar a sus hijos, a sus mujeres, y él se quedó solo. Y aquí habla la palabra acerca de una lucha que él tuvo. Dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esa lucha, ¿verdad?, comenzó en la noche y terminó hasta que rayaba el alba. ¿Cuánto tiempo? Pero ahorita vamos a ver que esa lucha tuvo una transformación en Jacob. Le cambió el nombre a Jacob, le entregó bendición, lo transformó, lo renovó. Pero ¿cuánto tiempo tú estás dispuesto a sumergirte en la presencia de Dios
para ser renovado, para ser cambiado, para ser transformado y para recibir sus bendiciones. Si a veces, ¿verdad? Si a veces se nos hace difícil estar en la casa del Señor 1 o 2 horas. Si a veces se nos hace bien pesado un tiempo de oración de 10 minutos. Si a veces, ¿verdad? Decimos, ¿a qué horas va a acabar? Porque ya tenemos sueño, porque ya tenemos hambre, porque ya nos queremos ir. Y esta lucha que Jacob tuvo, dice la palabra, que empezó en la noche y terminó hasta que rayaba el alba, hasta que empezaba a amanecer. Entonces imagínate aquí, Jacob, yo creo que Jacob le oraba a Dios y lo que Jacob decía, Señor, palabras de consuelo, una palabra de aliento, mi hermano viene contra mí. Y Dios no le da una palabra de aliento ni una palabra de consuelo. Cuando más débil se sentía Jacob, cuando más necesitado de Dios se sentía, el Señor lo llama a luchar. Y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando más débiles nos sentimos, sin fuerzas, cuando más tristes y más desesperados y queremos como que el Señor nos abrace, nos cobije, nos abrigue y nos hable bonito, es cuando el Señor nos dice así, con todo y tu dolor, con todo y tu angustia, con todo y tu desesperación, con todo y tu dolor, con todo y tu tristeza, te llamo a luchar. Amén. Amén. Entonces imagínate, yo creo que Jacob esperaba dormir, tener un sueño apacible, y quizá él creía que así se iba a fortalecer porque no sabía lo que le esperaba mañana. Y el Señor, porque no fue Jacob quien buscó al Señor, sino que el Señor vino para luchar con él. Y dice que Jacob se quedó solo y luchó con ese varón hasta que rayaba el alba. Dice la palabra, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínate ese varón que venía de Dios, luchaba con él. Entonces Jacob, en su necesidad, en su miedo, en su angustia, en esa desesperación, en esa ansiedad, buscando quizá ya su sueño y estar cómodo, dice el Señor, no. Con todo y angustia, con todo y necesidad, con todo y ansiedad, con todo y desesperación, te llamo para que vengas a luchar. Entonces, ¿verdad? Esa situación difícil y angustiante en nuestra vida no es para detenernos, sino que es ahí donde el Señor se va a glorificar. Es ahí donde el Señor nos va a fortalecer, donde nos va a entregar su victoria y donde nos va a permitir ver su gloria. Entonces, fíjate, Jacob luchaba con aquel varón. Y dice el 25 que aquel varón, cuando vio que no podía con él, o sea, ¿por qué? Porque Jacob se aferraba. Veíamos que en sus momentos de mayor agonía el Señor Jesús oraba más intensamente. Muchos de nosotros, ¿verdad? Y yo recordaba a la hermana Juanita el dolor de haber perdido su pie, porque muchos en el dolor maldicen a Dios y se van. Imagínate, y es el dolor de haber perdido su pie. A veces muchos dejan a Dios por cualquier cosa, lo cambian por cualquier cosa. Imagínate aquí, Jacob se aferraba a esa lucha. ¿Y por qué luchara? ¿Por qué habrá estado luchando? ¿O qué era lo que buscaba? Jacob buscaba la bendición. Buscaba la bendición. Y en esos momentos de dolor y angustia, él se aferraba a la bendición. No se rindió, no se dio por vencido, no miró atrás, no dijo hasta aquí llegué, no desistió, sino que entre más grande era su necesidad, más se aferraba. Y a veces nosotros pasa lo contrario, entre más grande es nuestro dolor, más nos debilitamos, nos damos por vencidos. Decimos hasta aquí llegué, no puedo más, estoy vencida, estoy derribada.
Y no es eso a lo que nos llama el Señor, sino que Él quiere, ¿verdad?, que en esos momentos de mayor angustia sea cuando más busquemos su bendición, cuando más nos aferremos a Él. Amén. Pero a veces esas situaciones de angustia nos llevan a dormir, y dormidos no vamos a recibir ninguna bendición. Amén. Y dice aquí, y fíjate lo impresionante, porque dice: y cuando el varón vio que no podía con él, porque Jacob se aferraba con todas sus fuerzas, que el varón dijo: no puedo con él. Dice que le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, ese varón hirió a Jacob. Así, para que lo entendamos, ese varón que venía de Dios, que hay una cita por allá en Oseas que dice que era un ángel del Señor. Ese varón hirió a Jacob. ¿Tú qué harías si te sientes herido? Era un ángel de Dios. ¿Tú qué harías si te sientes herido? Muchos se sienten heridos por un hermano, por una hermana, y desisten, se vencen, se rinden. Y aquí lo impresionante es que Jacob, después de que ya había sido herido, no se rindió. Amén. Siguió luchando y se seguía aferrando. Imagínate, ya estaba herido, dice que se le descoyuntó el muslo. Imagínate ahora cómo caminaba. Dicen las versiones, ¿verdad?, que caminaba cojeando, porque había sido herido su muslo. Era verdad, y así muchos hijos de Dios hoy hacen. Si hubieran estado en el lugar de Jacob, hubieran dicho: ya me hirió, ya me voy, ya no busco nada. Y muchos así hacemos, o hemos pensado en hacer. Y Jacob, después de herido, siguió luchando. Amén. Dice el verso 26: y dijo: déjame, porque raya el alba. Imagínate, herido, pero se seguía aferrando a aquel varón, que el varón le dijo: déjame. Estaba herido y se seguía aferrando. Yo recordaba a la hermana Juanita, ¿verdad?, porque aún después de la herida que ella ha tenido, se sigue aferrando a Dios. Y nosotros a veces, con cualquier cosa, ya queremos salir corriendo. Decimos que ya no podemos, que ya no hay fuerzas para luchar. Pero sí las hay, solamente que tú te armes de ese valor y que tengas esa convicción de aferrarte a Dios. Jacob recordaba lo que Dios le había prometido: no te voy a dejar hasta haber cumplido todo lo que te prometí. Y en ese momento, esa lucha que tiene ese varón con Dios, ¿tú crees que ahí, en esa lucha, verdad, Jacob sabía: necesito tu bendición para lo que voy a vivir mañana? Porque mañana se iba a encontrar con Esaú. Y entonces, en esa lucha, ¿verdad?, Jacob sabía que necesitaba a Dios para lo que iba a enfrentar mañana. Jacob sabía que sin Dios no podía seguir, por eso se aferraba a Él y por eso lo buscaba. Nosotros no sabemos lo que será el día de mañana, por eso hoy tenemos que aferrarnos a Él y buscarlo a Él. Que estemos todos con vida el día de mañana es algo incierto, es algo que no sabemos. Por eso estos minutos, estas horas que tenemos son para aferrarnos al Señor, para buscarlo, para buscar su bendición, para abrazar sus promesas. Dice el 26: entonces déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle así al Señor? Aleluya. No te dejaré si no me bendices. Imagínate esas palabras. A Jacob le dolía, había sido descoyuntado su muslo. Tú y yo, cuando nos lastimamos una uñita, un huesito, ya andamos llorando, ¿no? Que ya no podemos. Imagínate el dolor que había en Jacob. A ver, imagínate que se ha descoyuntado tu muslo. ¿Qué vas a sentir? O sea, imagina
y dimensiona el dolor que estaba sintiendo Jacob. Sin embargo, en esa frase donde le dice, no te dejaré si no me bendices, ¿qué le estaba diciendo? Aún herido no te voy a soltar porque te necesito. Aún con dolor no te voy a dejar porque te necesito. Aún con esta herida te voy a abrazar y me voy a aferrar a ti porque sin ti no puedo seguir. Eso era lo que envolvía esa frase. No te soltaré, no te dejaré si no me bendices. Y el día de hoy, ¿verdad? Fácilmente dejamos al Señor. No nos importa su bendición. Vamos caminando por la vida creyendo que solos podemos. Tú solo no vas a poder enfrentar al Esaú que venga contra ti el día de mañana. Necesitas al Señor. Y dice aquí, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En ese versículo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El Señor lo lleva entonces a que él reconozca lo que había hecho. Porque dice la palabra, no dice la palabra. Dice que él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob significa usurpador, engañador. Entonces fíjate, en este encuentro que Jacob tiene con aquel varón de Dios, el varón le dice, ¿tú crees que él no sabía cómo se llamaba? Sí lo sabía. Sin embargo, lleva a Jacob a reconocer lo que él era, lo que él había hecho. Así el Señor a ti y a mí siempre, antes de poderle entregar la bendición, lo llevó a reconocer su indignidad y lo que él era. Pero muchos, cuando él le dijo, mi nombre es Jacob, él tenía en mente que había engañado, que había usurpado, que había hecho algo que no era como el Señor había dicho. Entonces este varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob. ¿Por qué? Porque Dios quería llevar a Jacob a reconocer su indignidad, a reconocer que se había equivocado. Y Jacob no soltó a ese varón. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor? Que muchas veces tú y yo nos hemos sentido indignos y llenos de vergüenza, pero que el Señor nos enseña cómo Jacob, con esa indignidad, con esa vergüenza y habiendo reconocido lo malo que había hecho, en medio de esa indignidad se sigue aferrando al Señor. Y es algo que no muchos hacen, porque el día de hoy muchos se sienten indignos, se sienten avergonzados. ¿Y qué hacen? Se alejan del Señor. Y sabes una cosa, que cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error y cuando pecamos, muchos dicen, ya pequé, ya no me perdona, ya no soy digna, y se van. Y ese es un engaño en la mente de muchos. Cuando te equivocas, cuando cometes un error, cuando te sientes indigno, es cuando más debes aferrarte a Él. Amén. Y saber que ahí está el Señor que te perdona y que te levanta. Que esa indignidad, ¿verdad?, también nos lleve a aferrarnos a Dios y no apartarnos de Él. Porque aquí el ángel, ¿verdad?, primero le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Ahí Jacob reconoció su indignidad, reconoció su pecado, porque sabía que por eso venía Esaú, su hermano. Entonces el Señor primero lo lleva a reconocer lo que él había hecho, a reconocer el por qué ahora venía Esaú. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo reconocemos ese pecado, reconocemos ese error, y muchas veces nos ha predicado el pastor, ¿verdad? No es una invitación a pecar,
Pero sí es una invitación a que si hoy te sientes así, indigno de la presencia del Señor, avergonzado, no por eso lo sueltes. Aférrate a Él y abrázalo, porque Él está ahí. Amén. Y dice la palabra, el versículo 28, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea, no iba a ser más el usurpador ni el engañador, sino que ahora el Señor le había cambiado su nombre. Y a ti y a mí sabemos que el Señor también nos ha dado un nuevo nombre. ¿Cuál? El de ser sus hijos. Amén. Somos sus hijos. Y dice la palabra: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿En qué momento venció? ¿En qué momento Jacob venció? Primero tuvo que ser vencido por Dios para poder vencer. Porque primero fue herido, primero recibió el dolor, y así pasa con nosotros. Primero tenemos que ser vencidos por Dios para que podamos vencer. ¿Cómo que tenemos que ser vencidos por Dios? Hay cosas, ¿verdad?, que el Señor nos habla, que el Señor nos dice, que a veces nosotros no queremos hacer. El Señor nos llama a la oración, el Señor nos llama a leer su palabra, el Señor nos llama a quitar ídolos que hay en nuestro corazón. Y la verdad es que no vamos a poder recibir su bendición si no primero nos rendimos y nos dejamos ser vencidos por Él. Amén. Y que se haga su voluntad y no la de nosotros. Amén. Si no pasa eso primero, no vamos a poder recibir su bendición, no vamos a poder vencer. Para poder vencer, primero tenemos que dejarnos ser vencidos por Él. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Primero tenemos que rendirnos, pero no al problema, no a la situación que me angustia, no a la desesperación. Tenemos que rendirnos a Dios y aceptar que sea su voluntad, que sea en su tiempo, que sea como Él dice. Nos vamos a sentir heridos y vamos a sentir que duele, porque a Jacob le dolía y fue herido. Pero Jacob venció cuando primero fue vencido por Dios. Cuando reconoció quién era Él, cuando reconoció su indignidad, fue cuando pudo recibir la bendición. Y dice la palabra en el 29, entonces Jacob le preguntó y díjole: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? No dice la palabra que lo haya bendecido antes, sino hasta ahí. Dice: y lo bendijo allí. Lo bendijo después de herirlo, lo bendijo después de haberle causado dolor, lo bendijo después de haberlo hecho reconocer su indignidad. Entonces, y sabemos que la bendición que le dio fue grande, que de él salieron, ¿verdad?, naciones. Entonces es lo mismo que el Señor el día de hoy quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que buscarle, tenemos que aferrarnos a Él. Y en algún momento nos vamos a sentir heridos, vamos a sentir que nos duele, porque tenemos que ser vencidos primeramente por Él para poder vencer. Porque aquí no dice que lo haya bendecido antes, sino hasta después de que él reconoció que era Jacob el engañador, el usurpador. Hasta después de haber sido descoyuntado ese muslo, hasta después de haber sido vencido por Dios, entonces fue cuando él lo bendijo. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no se hubiera aferrado en medio de su dolor, en medio de la herida, en medio de lo que él estaba sintiendo? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera aferrado? Quizá no hubiera recibido esa bendición. Pero hoy ese es el mensaje, ¿verdad? Que en medio de ese dolor, que en medio de esa herida, que cuando menos fuerzas tienes, sea cuando más ferviente sea tu oración y tu búsqueda.
y que no te desanimes, que no estás solo, el Señor está contigo. A veces sentimos como que ya no está, como que ya no nos escucha, como que todo está en nuestra contra, y así pudo haber pensado Jacob. Decir, vengo huyendo de Labán y ahora mi hermano, y recuerdo lo que hice, una tormenta en su mente. Pero el Señor, ¿verdad?, lo toma aparte aquella noche cuando estaba solo. Ahí lo toma, ahí tiene un encuentro con Él, lo transforma, le da un nuevo nombre. Ya no más Jacob, ahora Israel. Le entrega una nueva bendición, y dice la palabra en el verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahora caminaba, ¿verdad?, cojeando. Una nueva forma de caminar con el Señor. Y dice la palabra, le salió el sol. Esa frase también, ¿verdad? Después de aquella lucha, después de haber sido herido, después de haber sentido dolor, le salió el sol. Ese dolor, esa lucha no es para siempre. Pronto también saldrá el sol en nuestras vidas. Una nueva etapa, una nueva manera de caminar, ¿verdad? Pero para recibir esa bendición, tenemos que anhelar la transformación, tenemos que anhelar esa bendición, y tenemos que reconocer primeramente lo que somos. Amén. Entonces, imagínate, todas las luchas y los temores de Jacob, él creía se van a hacer realidad. Sus temores, sus angustias de perder la vida, de que su hermano lo matara, estaban a punto de hacerse realidad. Sin embargo, dice la palabra, le salió el sol, y ahora se iba a encontrar con Jacob, pero él ya había sido transformado, él ya había sido renovado, él ya había recibido la bendición de Dios, él ya había recibido victoria de Dios. Entonces así nosotros, ¿verdad?, vamos a buscar al Señor, vamos a expresarle lo que le expresó Jacob: no te dejaré si no me bendices. Y lo que envuelve esa frase era: aún en medio del dolor, aún cuando me sienta herida, aún cuando me esté doliendo, no te voy a soltar, porque no puedo continuar sin ti. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios, y que este mensaje, ¿verdad?, que esta frase siempre la recuerdes, que en el nombre de Jesús siempre la recuerdes y digas: no te dejaré si no me bendices. Amén. Aun cuando te sientas herido por Dios mismo, no lo sueltes. Amén. Que siempre le declares: no te voy a dejar si no me bendices. Amén. Aun cuando me sienta herida, aun cuando sienta que duele, no te voy a dejar, porque sin ti no puedo seguir. Amén. Damos gloria a Dios. Vamos a orar al Rey, vamos a darle gracias por este tiempo. Vamos a exaltar su nombre y vamos a bendecirlo. Amados hermanos, hoy sabemos las dificultades que enfrentamos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Pero algo que hoy habló Dios a nuestra vida es que cuando haya ese deseo de abandonar, de volver atrás, es cuando más nos debemos de aferrar al Rey de Reyes. Y con un corazón sincero y humilde, así como Jacob tenía ese dolor, esa angustia por el encuentro con el pasado, porque se iba a enfrentar a su hermano que había dicho, voy a matar a Jacob. El encuentro con Dios siempre va a traer bendición a nuestra vida, pero tenemos que ser sencillos ante su presencia y reconocer verdaderamente que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos. Él está aquí. Entra en tu corazón
Entrégale esa situación que no te permita dormir. Esa situación que del día de mañana no sabes cómo vas a enfrentar. Este dolor actual que lastima tu cuerpo, lastima tu mente, lastima tu ser. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Consolador está aquí. Y hoy dile, Señor, si no me bendices, no te dejaré, mas no volveré atrás hasta recibir lo que me has prometido. En el nombre de Jesús. Santo, glorioso.
con tu ayuda, Padre. Espíritu Santo Consolador, estás con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Te honramos con la primicia de nuestro corazón. Te bendecimos, te exaltamos.